Pasamos al ámbito nacional, ya que estamos hablando de política. Está conectado Jorge Giacobbe, analista, titular de su propia consultora. Jorge, ¿cómo te va? Buen día, desde La Voz en Vivo te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, bien, muy bien. Nosotros acá rosqueando un poco de política provincial. De política local. Sí. Todos se están preparando para lo que viene. Probablemente los cordobeses votemos en abril del año próximo, bien separado de la elección nacional. Y bueno, empiezan los preparativos para todo eso. ¿Qué estás viendo en el plano nacional con este Milei que hoy está a punto de lograr un resultado importante en materia política con un Congreso controlado y llevando adelante una reforma laboral que nadie pudo destrabar en los últimos años en la Argentina? Sí, te diría yo, con un Congreso favorable y con un sistema político, todos de acuerdo en que la reforma laboral tiene que ser aprobada, y una parte de ese sistema político no queriendo reconocerlo, y otra parte de ese sistema político haciendo la mímica de que se quejan, haciendo la ficción de que se quejan, ¿no? Sí. Entre bambalinas todos sabemos que todos están de acuerdo en que esto tiene que correr, pero algunos tienen que hacer el show para su tribuna de que se quejan, ¿no? Por ejemplo, el sindicalismo, que hace la ridiculez histórica de dividirse cada vez que quieren que algo se apruebe y no ser responsable de que eso se apruebe. Entonces hacen que se dividen, y entonces en la división de repente les aprobaron una ley y después se vuelven a unir y dicen no, hoy no, porque lo que sucedió fue un momento oscuro, blanco. De modo tal que lo que se está negociando es de alguna manera una ficción. En términos de opinión pública, hay un poquito más de población, 46%, que está a favor de la reforma laboral que lo que está en contra, un par de puntitos, ¿ok? Ahora, el punto es este: el presidente logra la reforma laboral, y en qué medida esa reforma empieza a disparar un proceso donde la esperanza de la población se puede empezar a convertir en ansiedad. Hay gente que de verdad cree que se aprueba la reforma laboral, y hay empresarios del otro lado que se tiran de palomita a tomar empleados la semana que viene. Entonces, yo te diría... Y probablemente suceda lo opuesto. Exacto. Que sea más barato despedir y busquen la salida por el otro lado más que la entrada. Probablemente tengamos dos oleadas. Primero una oleada de despidos, y después, en todo caso, cuando se empieza a estructurar la confianza, entonces tengamos un proceso de recomposición del empleo y hasta de mejora de la calidad del empleo, supongamos, ¿no? Hacia el blanqueo y demás. Lo cierto es que tenemos un Javier Milei que está brillando los 43 puntos de imagen positiva. ¿Está sólido? Sí. ¿Está conservando el caudal que mostró en la elección legislativa del año pasado? Sí. ¿Alcanza? ¿Alcanza para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Exactamente. Exactamente. Del otro lado hay 47% de imagen negativa, que es absolutamente estable. Los que lo odiaron siempre porque creen que él representa el liberalismo, que es igual que Macri, que son los militares, la dictadura, el neoliberalismo y el complot internacional de los templarios, los masones, los Illuminati, los reptilianos y los extraterrestres que construyeron las pirámides de Egipto, lo odian siempre, es estable, no le van a aceptar nada. Todo lo que venga de Milei va a tener por lo menos 45 puntos en contra. Eso también está estable. ¿Ok? Ahora, yo te diría que entonces hay dos grandes universos de riesgos para el presidente este año, que es un año, a mi criterio, más riesgoso que el año pasado. Uno, que la esperanza, que es la palabra que utilizan los que lo bancan, como forma de sintetizar, como forma de significar que están haciendo un esfuerzo esperando que algo bueno venga, que esa esperanza se empieza a convertir en ansiedad. Ese es el primer riesgo. Y hay que atender al comportamiento histórico de la gente que banca a Milei, que en algún momento, tiempo atrás, bancó a Macri. Es decir, el mismo público en la Argentina que intentó un gobierno liberal con Macri, lo puso en el poder, después lo votó para reforzarlo en las elecciones legislativas y después le soltó la mano. Quiere decir que ese público no siempre se banca lo que elige. No se tira al río a nadar y en el medio del río se le cansan los brazos. Muy bien, estamos en el mismo momento, en el mes 25 de gobierno, comparado Milei con Macri, tienen la misma imagen positiva, y si vos ves la curva de evolución de Macri, para abajo. Claro.
Entonces la pregunta es si va a pasar lo mismo o no, no con Macri, con Milei, con la opinión pública. Claro. Si esta vez la opinión pública se va a bancar lo que eligió o si de vuelta se va a desgastar como la vez pasada. El otro gran riesgo para este año está del otro lado de la grieta. Sabemos que entonces hay un mercado de 45 puntos, 45% de la población que odia profundamente a Milei. Cristina parece ser un elemento del pasado. Eso nos dice el 67% de la población. Kicillof mide un poquito mejor que Cristina desde hace mucho tiempo, pero está lejos todavía de ser un gran líder que los caliente y que los emocione y que lloren de felicidad y se le dilaten las pupilas en el suelo. Claro. De modo tal que el gran riesgo de Milei es que la candidatura ahí no sea ni Cristina ni Kicillof, sino que el progresismo pueda parir un candidato mejor. ¿Y vos ves algo en la estratosfera argentina de la política que pueda representar eso? ¿Ese parto? Mira, si vos te referís a algo como una persona, en un ejercicio que te podrían criticar de cosificación de personas, sí. Es decir, si yo veo un nombre y un apellido, te tengo que decir que no. Claro. Pero te tengo que decir que no me importa, porque yo no veo los fenómenos sociales desde la política hacia la sociedad. Si yo los veo al revés, desde la sociedad hacia la política, lo que te digo es que el mercado está. Bien. Lo que te digo es que el mercado está. Claro. Cualquier cosa que proponga el kirchnerismo va a arrancar en las elecciones generales con 35 puntos. ¿Ok? Eso cercena a Milei ganar en primera vuelta. En primera vuelta con 40. Bueno, tendría que alcanzar 45. Y en segunda vuelta, cualquier cosa que se oponga al neoliberalismo y a los malos y a qué sé yo, va a alcanzar 45 puntos para empezar a conversar porque se te suma a la izquierda y demás. Entonces no importa el nombre. Acordate que en el 2023 todo el progresismo y toda la izquierda fue capaz de votar a Sergio Massa aunque no les gustara, con tal de ir contra la ley. Sí. Jorge, la inflación sigue siendo eje de la demanda de la gente. Me llama mucho la atención el modo en que el gobierno introdujo este ruido en la credibilidad del índice, de un índice que hasta ahora fue fundamental para la construcción del discurso político. ¿Qué está pasando ahí entre la sociedad y la demanda de reducción de la inflación? Mira, es una discusión loca la del INDEC, ¿no? Porque es una discusión que en realidad debería ser técnica. La configuración, mira, los que tenemos algunos dedos metidos en estadística, sabemos que la configuración para hacer un índice de medición social, un índice de pobreza o de inflación o de canasta básica, lo que quieras, es una discusión de un nivel de complejidad que es monstruoso. Y podemos crear un índice tomando ciertos criterios o otro índice tomando otros criterios, y cualquiera puede estar bien dependiendo del dato que nosotros estemos buscando medir. De modo tal que está toda la política y la opinión pública opinando de algo para lo cual técnicamente no están preparados. Una parte enorme de la política no solo no está preparada para discutir un índice estadístico, no están preparados para hablar castellano de corrido. Entonces lo que estamos discutiendo es otra cosa, lo que estamos discutiendo es confianza. Es confianza. Claro. Y la gran pregunta, entonces, corresponde a lo emocional, y es la siguiente: ¿estamos yendo para mejor? ¿O estamos estancados? ¿O estamos yendo de a poquito para peor? El esfuerzo que hicimos hasta ahora, se preguntan los que lo bancan a Milei, ¿el esfuerzo que hicimos hasta ahora tiene sentido? ¿Va a venir la buena? ¿Va a venir el premio en algún momento? ¿O no va a venir? ¿O se va a poner más largo de lo que yo espero? Eso es lo que está enrareciendo el clima. No es una discusión técnica, no es una discusión de cómo se hace un índice, ¿viste? Bien, y sobre esto que decís, hay un término que me gusta, que es el tema del umbral del dolor. Cada uno tiene el umbral del dolor, de la paciencia, en ese sentido, de la familia, y son muy diferentes, digamos, la constitución de los ingresos en las familias son muy diferentes. Pero pareciera ser que ese umbral del dolor empieza como a llegar a cierto límite, digamos, porque la economía no termina de arrancar, porque la inflación en lugar de ir para abajo va para arriba. ¿Cómo crees que eso va a empezar a jugar cuando empiece a verse, probablemente después del Mundial, ya propuestas de esto que decís vos, algún alumbramiento de lo que va a venir enfrente, que hoy no está? Mira, es una gran pregunta. A ver, volvamos a lo de la inflación. Si vos ves la inflación anualizada, te das cuenta de que Milei logró bajarla por ascensor, bajó brutalmente. Sí. Y si ves la inflación mes por mes, es como si estuviera subiendo de a pequeños escalones. Una cosa no se compara con la otra.
La verdad que lo que se bajó la inflación es mucho más que lo que la inflación está subiendo. Sí, Y sin claro. embargo, el tema está enrarecido. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es lo que vos preguntás, es cómo transita el dolor para un ser humano. Parece loco que una persona pueda enojarse porque subió un poco la inflación ahora sin reconocer todo lo que se hizo por la inflación, dentro del público del Milei me refiero, ¿no? Sí, sí. Parece loco, pero funciona de esta manera. Lo voy a poner un ejemplo así. Vamos a hacer un ejercicio respecto de cómo puede transitar el dolor en un ser humano y cuán irracional puede ser. Yo te digo a vos, mira, te voy a dar 48 sopapos y si te bancás los 48 sopapos, al final hay 10 lucas verdes de premio. ¿Ok? Y yo te prometo que cada sopapo va a ser un poquito más despacito que el anterior. Y vos me decís, dale, Jorge, metámosle. Y yo te entro a dar, ¿no? Primer sopapo, segundo sopapo. En la Argentina, respecto del esfuerzo de bancarse 4 años de Milei, vamos por el sopapo número 25. Y por más que los sopapos sean cada vez más despacito, en una de esas, el dolor acumulado no te permite tolerar el sopapo 30 o el sopapo 32. Uh-huh. Yo te diría, pero aguantá, negro, porque estás muy cerquita del final. Y vos decís, no doy más. Claro. No importa si esto es cada vez menor, es que no doy más porque el dolor se acumula. Uh-huh. Y ahí es donde vos pones un pie más allá de la frontera de dolor tolerable y ya no hay razón que te entre. No das más. Y vos decís que de a poco se está llegando a ese riesgo, digamos. A que diga no doy más. De a poco nos vamos acercando a ese riesgo. A ese riesgo. Todavía no es... Sí. Yo no tengo ninguna certeza de cómo va a responder la opinión pública. Lo que sí te digo es, la última vez que nos enfrentamos a esto, abandonamos el tratamiento antes de terminarlo. ¿Qué va a pasar? Uh-huh. Claro. Y los sopapos habían sido mucho más suavecitos que en esta ocasión. Y los sopapos parecían más suavecitos, el médico también parecía más tibio. Y parecía saber menos del tratamiento, ¿no? Porque hay una opinión pública que a Milei le reconoce un montón de logros y mucha más energía transformadora y decisión que lo que le reconoció a Macri. También le hace una serie de críticas que no le hacían a Macri, ¿no? Uh-huh. Que está sacado de formas y demás. Uh-huh. El acuerdo en la provincia de Buenos Aires, en el peronismo, para que no haya internas, es un reconocimiento bien explícito de Máximo y de Cristina de que su tiempo, como bien decías vos, y te lo demuestran los estudios que haces, ha pasado por lo menos, y que es el momento de ir hacia otro lado, porque si no, ni siquiera se van a quedar con la porcioncita que tienen. Sí, es un reconocimiento de que hay que ir hacia otro lado y que de a poquito hay que abrir la conversación de que los productos que pusieron en la góndola hasta ahora, el progresismo no les sirve más. Ahora, están tratando de hacerlo sin matar a los anteriores, ¿ok? Uh-huh. Sin faltarle el respeto a los anteriores, y eso les va a demorar los tiempos. De alguna manera, todo el progresismo, igual que el macrismo en algún momento, es un conjunto tan soviéticamente ordenado, donde las segundas líneas y las terceras líneas no pueden desafiar a los primeros, a los número uno. No pueden correr la idea, en términos simbólicos lo voy a decir, y entre comillas, de matar al padre. Uh-huh. Los hijos no se animan a matar a los padres. Las segundas líneas y las terceras líneas son de un nivel de cobardía monstruoso, pero monstruoso. Eso demora la configuración de liderazgos. La discusión no es una discusión por el PJ, porque el PJ ya no tiene el peso que tenía como sello. Imagínate que hace 25 años que la lista 2 no pone un candidato a presidente uh-huh. per se. Sí. ¿No? La lista 2, la lista 3 también son un chaperón, son un accionista minoritario de otros eventos de la posmodernidad de la política. La discusión no es por el PJ. También el PJ se dividió de una manera rara porque le dieron la presidencia a Kicillof y se quedaron con el poder del partido de los de Máximo, ¿viste? Es decir, ahí no está el kit de la cuestión. Ellos están discutiendo que lo que vendieron hasta ahora ya no sirve más. ¿Ok? Uh-huh. Discusión también que se va a tener que dar el liberalismo en algún momento cuando quiera cambiar de fase después de Milei, para un gobierno o para dos. La Argentina del futuro, en términos dirigentes, para todos los que se quieren largar, debería ser una discusión donde de un lado haya liberales no sádicos y no adolescentes, y del otro lado haya progresistas no setentistas y no cleptómanos. Uh-huh.
Se entiende. Lo último Interesante. de mi parte, está claro que lo que quiere Milei es la reelección, lo ha dicho. ¿Crees que quiere también ganar en las provincias? ¿Gobernadores? Sí. Sí. Yo, espera, me ajusto a tu pregunta. Yo creo que él quiere, sí. Bien. Si es lo que le conviene, es otra conversación. Está bien. No, bueno, porque es un dato que se empiezan a discutir en las provincias, claro. si realmente, digamos, van a tener que enfrentar a un gobierno en fase nacional o a un gobierno en fase provincial buscando, digamos, romper liderazgos como el de Córdoba, por ejemplo, que va camino a los 30 años. Sí, no sé si lo que quiere el gobierno lo puede hacer en todas las provincias. Sí, exacto. Pero lo puede intentar, claro, pero lo puede intentar en algunas y en las otras crecer. Exacto. ¿No? Uh-huh. Para tener por lo menos un esquema más conciliado. Ahí me estoy refiriendo particularmente a Córdoba. Pero van a intentar crecer en las provincias y van a tratar de crecer en los 2.450 municipios que hay en la Argentina. Ajá. Ahora, vos me preguntás, ¿es negocio para Libertad Avanza gobernar la provincia de Buenos Aires? Te digo, Se compra un problema enorme y toda una serie de costos que hoy no enfrenta, digamos. Empezás a atender 2 mostradores de los reclamos en vez de 1. Exacto. Totalmente. Claro. Jorge, un placer como siempre, un gustazo charlar con vos. Muchas gracias, buen día. Te mando un abrazo enorme, adiós. Fuerte abrazo. Ahí pasaba Jorge Giacobbe con su particular característica que tiene de contar la realidad, súper interesante.